su presencia a esta convocatoria de prensa. El motivo de la misma es dar a conocer las acciones de la organización sindical del Estaú en razón de las actitudes de la parte patronal. Esta organización en el mes de diciembre emplazó a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para la revisión contractual y la violación a los derechos de los agremiados de esta organización. Desde aquel entonces no hemos tenido más que a partir del día de antier, dos pláticas, uno antier y otro ayer. En la primera, como resultado del emplazamiento y de las exigencias en la solicitud que esta organización presentó, la parte patronal únicamente nos ofrece el 3.35%, uno directo al salario y 1.8% no ligado al salario, a las demás prestaciones. Por el otro lado, únicamente aceptan la devolución de las cuotas de la organización sindical. Pero de ahí absolutamente nada. La parte patronal tiene dos posiciones que consideramos encontradas, desde luego, a la posición que tiene esta organización sindical. La parte patronal alega para no cumplir con las obligaciones que tiene y no conceder ningún incremento adicional, mucho menos incrementar las prestaciones, de que la universidad no tiene recursos financieros y que se pone como escudo un convenio firmado entre el gobernador de la entidad federativa Oaxaca y el secretario de Educación Pública por parte del gobierno federal y desde luego la rectoría, en la que se manifiesta por parte de los representantes de la parte patronal que por no haber recurso, no tener recurso, no puede de alguna manera hacerse propuesta para las mejoras salariales y prestaciones de los trabajadores, personal docente de la universidad. Es decir, toman como pretexto ese convenio firmado. Lo cierto es que, si no mal enterado estoy por la copia que tuve en mi poder, es que ese convenio, su contenido es que se pueda sanear la situación de la universidad. Pero el sanear la situación financiera de la universidad no implica restarle o eliminar derechos ya adquiridos por el personal docente. Eso tampoco significa que no se pueda dar mayores prestaciones que pueda elevar el nivel de vida del personal docente. Y que bajo de esta situación se escuda la parte patronal. Pero decíamos que sanear la situación financiera de la universidad implica que los recursos o los subsidios que recibe la universidad se destinen de exprofeso para la cual son sus objetivos. Que en la universidad haya transparencia de la aplicación de esos recursos y que
Si alguna anomalía hay, pues que se corrija. Creo que ese es el espíritu de ese convenio firmado, pero no a que se le reduzca algunas prestaciones al personal. Y se alega que muchas veces las prestaciones por parte de la organización del Estaú se rebasan. Lo cierto es que no es así, porque ellos tienen una percepción distinta. Se dice que el Estaú tiene un máximo para las becas para la superación, que es la capacitación y adiestramiento del personal, que se rebasa los 25, que es el volumen top. Lo cierto es que ellos van tomando las becas de hace 2 años, desde hace 3 años. Lógico es que se acumulen y que se rebase ese número. Lo mismo sucede con algunas otras prestaciones, como lo son batas y overoles para aquellos espacios que manejan productos, situaciones que requiere de ese tipo de vestimenta. Por ejemplo, en este año solicitamos 40, porque así lo exigen los compañeros de esos espacios, pero nos entregaron 18. Situaciones que están pues fuera de todo contexto. Por la otra, esta organización, el personal docente, lo mismo que todo lo demás personal de la universidad, pues tienen prestaciones de vale, de despensa. Y que desde el año pasado, el año antepasado más bien, la universidad contrató con una empresa de Guadalajara para que se nos expidiera unas tarjetas en donde se depositaba el importe de los vales de despensa. Pero resulta que la empresa canceló y cerró su sistema y ya los compañeros no pudieron disponer de lo de sus vales. Y la parte patronal alega de que la empresa no cumplió. Y nuestra posición es que la obligación de darle cumplimiento a esa prestación es la parte patronal y no la empresa. Si la parte patronal contrató una empresa que no cumplió, que de alguna manera, pues bueno, no cubre esa obligación que tiene la parte patronal, es responsabilidad del patrón, no de la empresa. Por eso nosotros le exigimos a la parte patronal que cumpla. Y por la otra, pues bueno, esos compañeros no han recuperado todavía lo de sus vales de hace más de 1 año. Y la situación es que no hay recursos financieros. Y creemos que no se puede tomar en consideración una situación de esa naturaleza. Por la otra, se alega de que los integrantes del Estaú no se puede atender sus asuntos porque no tienen la toma de nota. Cierto es que en el Estaú tenemos un problema interno dentro de la organización y como tal no tenemos la toma de nota. Pero lo que nosotros emplazamos fue como coalición de trabajadores, y como coalición de trabajadores la normatividad del trabajo permite ejercer y gestionar todas aquellas actividades que permitan la mejora de los trabajadores y que permitan, bueno, tratar de restituir o exigir la restitución de esa violación a los derechos de los trabajadores. Y algo mucho más curioso todavía que venimos arrastrando de 3, 4 años que no se cumple, es el desplazamiento de algunos trabajadores.
que como situación política, el que llega al poder en un determinado espacio, nombra a sus docentes y desplaza a los que están. Y eso es un problema que lo genera la propia administración. Por ello es que hay una contradicción entre la plantilla del personal que tiene la SEP y la plantilla del personal que tiene la universidad. Mientras se sigue dando situaciones de esta naturaleza, difícilmente se va a sanear la situación financiera de la universidad. Por el contrario, sí hay para pagarle al personal de nuevo ingreso, pero no hay para responder a las obligaciones que se tienen con el personal de planta ya de base de la plantilla. Pues eso suena contradictorio y es una mala percepción para nosotros de parte o de la parte patronal. Y a estas fechas, pues absolutamente no hemos progresado en nada. Y además, creo que es del conocimiento público de que si bien es cierto, la institución, la universidad, de los trabajadores que en ellas prestan sus servicios, hay diferentes organizaciones sindicales. Lo cierto es que solo hay 3 sindicatos que tienen la titularidad del contrato colectivo del trabajo. El Esteguapo, que por cierto fue la que estalló la huelga, el Estaú y el Ciptuajo. Es decir, no hay otras organizaciones que tengan la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y si mañana esta organización, por no darle cumplimiento a la parte patronal, al pliego petitorio y a la restitución de los derechos de nuestros compañeros, puede suceder que nos sumemos a lo ya establecido dentro de la propia institución. No sé cuál sea la percepción en realidad de la parte patronal, porque montar una huelga sobre otra huelga y luego al rato viene otra organización, pues bueno, en realidad es un predicamento para la propia universidad. Nosotros quisiéramos que esto no se diera, por el bien de los propios trabajadores, por el bien de las funciones de la misma universidad, de la misma institución. Pero cuando la parte patronal se pone en ese papel, resulta bastante difícil a no realizar actividades. Y tal vez también ha sido del conocimiento de ustedes, que cuando nos citaron a la primera plática, querían hacerlo de manera económica, es decir, patrón y nosotros, pero quedaba al margen la autoridad del trabajo. ¿Quién? La Junta de Conciliación y Arbitraje. Y la posición de nuestra organización es la siguiente: ¿por qué hacer a un lado la autoridad del trabajo? Y entonces nos genera incertidumbre, dudas, nos genera desconfianza, porque las minutas que se han firmado en años anteriores, en las que hemos llegado a acuerdo y estando, pues podríamos decir, un testigo de calidad, que es el representante de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no se da cumplimiento, ¿qué puede suceder si la autoridad no está presente en las pláticas? Entonces, pues eso hace y motiva que se desconfíe, se haga, pues se exija y sobre todo se realicen movimientos. Tal vez el conocimiento de ustedes, que precisamente hace 3 días nos trasladamos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y en la que ya estaba tomada por otra organización, pero se bloqueó. Se bloqueó. Porque la verdad es que no entendemos si es que la parte patronal únicamente entiende a base de presión, a base de movimientos. Nosotros hemos sido institucionales, hemos sido educados, hemos sido conscientes en relación.
pero nos orillan a situaciones de esta naturaleza. Y es de entenderse que siempre hemos sostenido en esta organización, como se trata de que se afecta los intereses económicos de los agremiados de esta organización, lo lógico es que se proteste. Y si se protesta, se sale a la calle. Si se sale a la calle a protestar, se afectan derechos de tercero y se convierte en un problema ya no solamente de carácter sindical patronal, sino un problema de carácter social. Y a su vez, la gente empieza a protestar por esos bloqueos y se convierte en un problema político en el que tiene que intervenir el Estado para tratar de buscar las condiciones que permitan el desarrollo y las actividades cotidianas de las personas. Si se puede evitar desde un principio, ¿por qué llegar a estos extremos? Esa es la situación que nosotros vivimos. Si hoy, que es el día fatal, no hay oferta, no hay ofrecimiento y no hay restitución del derecho de nuestros compañeros, nos vamos a la huelga. ¿A partir de cuándo serían a la huelga? Mañana a las 7 de la mañana. ¿A qué hora tienen junta el día de hoy? Hoy tenemos 12:30. Es la única. Por parte del Estado sería la huelga. Bueno, el Estaú engloba 1.100 trabajadores. De esta fracción tenemos 600. Si me permiten agregar,